Bueno, bendición a todos los jóvenes principalmente. Preparamos este video para compartir. La idea era hacerlo por Zoom o por alguna aplicación, pero la mayoría no puede. Muchos están estudiando en este horario de la noche y muchos no pueden bajar la aplicación, así que pensamos que era mejor hacer un video y compartirlo con cada uno de ustedes, ¿no? Así que les mando saludo a todos, a cada uno de ustedes, los jóvenes. No quiero mencionar para no olvidarme de ninguno porque son muchos. Y solamente quisiera que compartamos algo de la palabra de Dios y podamos permanecer, ¿no? Como dijo Jesucristo, ¿no? Si vosotros permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, ¿no? Conoceréis la verdad, ¿no? Y la verdad os hará libre, ¿no? Y seréis verdaderamente mis discípulos, ¿no? Estas son las palabras de Cristo, ¿no? Para nosotros, ¿no? Que nos enseña a poder permanecer en Cristo Jesús, ¿no? Justo acá, esta palabra se encuentra acá, ¿no? Bueno, hay varias veces donde Cristo menciona esta frase, ¿no? Si quieren buscar en la Biblia, en San Juan 15:7, dice: si permanecéis en mí, ¿no? Y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho, ¿no? Esta es una de las partes donde Cristo nos enseña esto, ¿no? Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, ¿no? Pedid todo lo que queráis y os será hecho, ¿no? Hay otras partes donde, no recuerdo exactamente ahora en qué otras partes más, pero menciona la misma frase, ¿no? Esta: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿no? Por eso, ¿de qué se trata la vida cristiana? Se trata de permanecer en Cristo, ¿no? Y de que Cristo permanezca en nosotros como algo conectado, ¿no? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Qué importante que es que la palabra de Dios permanezca en nosotros. No hay otra manera que nosotros permanezcamos en Cristo, ¿no? La única manera que nosotros podemos permanecer es que la palabra de Dios, las palabras de Cristo permanezcan en nosotros, ¿no? ¿Y cómo nosotros podemos hacer esto? Meditando en la palabra, meditando cada día en la palabra de Dios. No era esto lo que iba a compartir, pero antes de comenzar con mi Señor hicimos una oración, y bueno, ahora ella no está acá, pero y le pedimos a Dios que nos guíe, ¿no? Yo había hecho unas anotaciones de lo que iba a compartir, pero entiendo que el Espíritu Santo me guía a otra cosa, ¿no? Así que vamos a desestimar eso y le voy a decir lo que siento que el Espíritu me está poniendo ahora en el corazón, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos en este tiempo difícil para permanecer en Cristo? Porque esto se trata de permanecer, ¿no? La palabra dice, ¿no? El que permaneciere hasta el fin, este será salvo. Esto dice Jesucristo. Creo que eso está en Mateo capítulo 24. Más bien esta palabra que acabo de mencionar se refiere a la gran tribulación, ¿no? Quiere decir que se van a salvar en un sentido físico también aquellos que permanezcan en Dios. Pero sí lo podemos aplicar también a nuestra vida espiritual, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿cómo hacemos para permanecer en Cristo? ¿No? Porque de esto se trata el Evangelio, ¿no? El que permaneciera hasta el fin, ¿no? Entonces, acá está la clave. Cristo nos da la clave. ¿Cómo hace una persona para permanecer un cristiano? Nosotros que la mayoría de ustedes, muchos de ustedes son jóvenes y hay pasiones, tentaciones. ¿Cómo hacen para permanecer en Cristo? Bueno, acá está la clave, ¿no? Mis palabras permanecen en vosotros, ¿no? Acá está la clave. Y veamos cómo esto es una gran verdad. Y si ustedes me acompañan, vamos a buscar en el libro de Josué. Vamos a escudriñar las Escrituras
según el Señor nos va guiando, porque no teníamos algo armado. Yo preparé algo antes de comenzar, anoté rápido, pero oramos y dijimos, bueno, que el Señor nos guíe, ¿no? Entonces, vamos a ir a Josué. Josué, capítulo 1, ¿no? Versículo 8, ¿no? Fíjense el consejo que Dios le da a Josué, para que ustedes entiendan. Josué, si no me equivoco, el nombre de él era Oseas. Eso lo podemos encontrar en el capítulo, en el libro anterior, en Éxodo. Ahí está el verdadero nombre de Josué. Dios le cambió el nombre, ¿no? Moisés le cambia el nombre, o Dios a través de Moisés le cambia el nombre, y le pone Josué. De ahí viene la palabra Yeshua, que es Jesús, ¿no? Y Josué significa el Salvador, el que salva, ¿no? Entonces es algo muy interesante para los judíos. Muchas veces lo hemos hablado de esto. El nombre representa la identidad, ¿no? Y los judíos, cuando tenían un encuentro fuerte con Dios, me refiero a los judíos cristianos, los judíos creyentes, ¿no? Se cambiaban el nombre, ¿no? Les voy a dar varios ejemplos. Abraham, ¿no? Su nombre era Abraham, que significa padre enaltecido. Cuando se encontró con Dios y Dios le dio la promesa, le dijo, no te llamarás más Abraham, ahora te llamarás Abraham, que significa padre de multitudes, ¿no? Porque Abraham es el padre de la fe, ¿no? De él todos venimos de la fe de Abraham, ¿no? Jacob, cuando se encontró con el ángel, cuando peleó cara a cara con Dios, dice que Dios le cambió el nombre y le puso Israel, ¿no? Entonces, Israel, que significa como el príncipe de Dios, como algo así, ¿no? Y así podemos ver en la Biblia cómo hombres de Dios se cambiaron el nombre, ¿no? Y tenemos en el Nuevo Testamento el ejemplo de los apóstoles. Simón, Jesús le puso Pedro, ¿no? Y a varios apóstoles le cambió el nombre. El apóstol Pablo, él no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo. Pero cuando tuvo un encuentro con Cristo, ¿no? De ahí en más se hizo llamar Pablo, porque no sé si ustedes lo sabían, pero Pablo significa pequeño, ¿no? Eso era lo que él sintió cuando se encontró con Cristo, que él era pequeño delante de él, ¿no? Y podemos ver cómo Pablo, ahora vamos a entrar más en el tema, ¿no? Cómo Pablo, digamos, él muestra esa humildad, ¿no? Que cuando se enfrentó con Cristo y cayó humillado a los pies de Cristo, ¿no? Esto lo encontramos en Hechos capítulo 9. Dice la palabra de Dios que el mismo Pablo 2 veces menciona, ¿no? En una oportunidad dice, soy el más pequeño de todos los apóstoles, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol, ¿no? Ahí vemos la gran humildad de él. Y en otra oportunidad vuelve a decir el apóstol Pablo, yo soy el más pequeño de todos los santos, no solo de los apóstoles, sino de todos los creyentes, dice, ¿no? Entonces acá podemos ver la gran humildad de Pablo. Y esto fue en ese encuentro con Cristo cuando su nombre cambió. Ya no se llamó más Saulo, ¿no? Que Saulo quiere decir pedido a Dios, sino Pablo, pequeño, ¿no? De ahí en más él se hizo llamar así, ¿no? Solo aparece alguna vez el nombre Saulo, pero es cuando él da su testimonio, ¿no? Pero, y acá vemos a Josué, un gran líder que en este momento tenía que ser el sucesor de Moisés. Si leemos en el capítulo 1 de Josué, comienza hablando de la muerte de Moisés, ¿no? Y seguido a esto nos empieza a hablar la Biblia cómo Josué tenía que ser el sucesor de Moisés, ¿no? Ya Moisés le había dado esta palabra a Josué, le dijo, esfuérzate, vos vas a ser el que sigue guiando a este pueblo. Hay mucha gente que está detrás tuyo y sumado a esto quiero decirles a ustedes que hay mucha gente que los sigue a ustedes. Ustedes no se dan cuenta, pero hay hermanos, hay amigos, hay familiares, hay vecinos, hay gente que te conoce y que está esperando de vos una actitud de líder, una actitud de liderazgo, ¿no? Y así pasaba con Josué. Cuando murió Moisés, todos estaban expectantes a ver qué era lo que iba a hacer Josué, porque él era el sucesor, ¿no? Y qué bueno que cuando nos llega a estos momentos donde tenemos que
guiar, podamos estar preparados para esto, ¿no? Y acá vemos Josué, que era un hombre que estaba... ¿Cómo se preparó Josué? Josué se preparó estando en el tabernáculo con Moisés. Cuando Moisés iba a orar, Josué estaba ahí, esperando hasta que Moisés salga, ¿no? Era como Elías y Eliseo. Josué estaba pegado a Moisés, aprendiendo de la palabra de Dios, estando en oración, ¿no? De manera que cuando le tocó el momento de dirigir a Israel, que es donde vamos a entrar ahora, y ahora vamos a entrar la importancia de guardar la palabra de Dios, ¿no? Cuando le tocó guiar al pueblo, Josué estaba preparado, ¿no? Para esta tarea, ¿no? Entonces yo quiero animarlos a que se sigan preparando, ¿no? Escuchen la palabra, ¿no? Péguense a los líderes, a nosotros, a todos los siervos de Dios que imparten la palabra. Péguense y aprendan, porque siempre donde hay un Moisés se necesita de un Josué, porque si no hubiera un Josué, el pueblo nunca hubiese entrado a la tierra prometida, porque Moisés no terminó su tarea. Él hizo una parte, pero el que logró la parte más importante no fue Moisés, sino Josué, que introdujo al pueblo en la tierra prometida, ¿no? A veces no entendemos esto, y yo escuché por ahí algo interesante la otra vez, que muchas veces queremos ser los primeros, no queremos ser los segundos. Siempre queremos ocupar el primer lugar y nunca queremos el segundo puesto, siempre queremos el primer puesto, ¿no? Y sin embargo vemos en la Biblia tantos hombres de Dios que fueron segundos, ¿no? Como en el caso de Eliseo, como en el caso de Pablo, de Timoteo, ¿no? En este caso Josué era el segundo, no era el primero. Pero sin embargo cuando Dios lo necesitó, ahí estaba preparado, ¿no? Mirá si Josué hubiese dicho, no, yo quiero ser primero, no quiero ser el segundo líder, digamos, por decir de alguna manera, ¿no? Quiero ser el primero que maneje todo, ¿no? Y se hubiese separado de Moisés, ¿no? Nunca Dios lo hubiese podido usar para los propósitos que tenía, ¿no? Pero Josué permaneció en la palabra y la palabra permaneció en él, ¿no? Por eso es muy importante para nosotros que entendamos esto, ¿no? Fíjate la promesa que le hace Dios a Josué. Nadie te podrá hacer frente, Josué 1:5, en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Fíjate qué promesa que tiene Josué, y es como la promesa nuestra es mayor a la de Josué, ¿no? Porque ustedes presten atención a algo, busquen su Biblia y acompáñenme a escudriñar la Escritura, ¿no? Dios le dice, como estuve con Moisés, estaré contigo, ¿no? Y esta es la promesa que Dios le da. Y es verdad, Dios está con nosotros, ¿no? Dios está con nosotros. La Biblia dice, Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros, ¿no? Y esta es la promesa que recibimos de Cristo hecho carne, es Dios con nosotros. Pero la promesa de Cristo es mayor a lo de Josué, por eso ustedes tienen que entender que la promesa que Dios les dio a ustedes es mucho mayor que la que Dios le dio a Josué. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Josué, estaré contigo, no te dejaré ni te separaré. Pero la promesa que Cristo nos da es mayor. No solo estará con nosotros, sino en nosotros, dentro de nosotros, ¿no? Esto no era algo que podía vivir Josué, ¿no? Debido al tiempo que estaban, ¿no? Pero la palabra de Dios dice, ¿no? Allí en Corintios capítulo 6, no recuerdo exactamente ahora el pasaje, pero lo podemos buscar, donde Pablo mismo, igual Cristo también lo dice, ¿no? Vendrá el Espíritu Santo y el Padre y yo haremos morada en él, ¿no? Pero noten esto interesantísimo, ¿no? Y por eso los animo a que se fortalezcan en el Señor. Primera de Corintios 6, versículo 6. Ya le digo el pasaje.
un segundo que... Si no, en 2 Corintios 3:16 también está el mismo pasaje. Acá está. 1 Corintios 6:19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Presten atención. No dice con vosotros, sino esto es mayor. Por eso la promesa que nosotros tenemos es mayor a la de Josué. No solo dice que Dios estará con nosotros, ¿no?, sino en nosotros, ¿no? Esto es algo grandioso. Por eso podemos ver que Jesucristo hecho carne es Dios con nosotros. Pero el Cristo glorificado, el Cristo resucitado por medio del Espíritu Santo, es Dios en nosotros, ¿no? Veámoslo. 2 Corintios 3:16 o 3:6 creo que es. No recuerdo exactamente ahora. Donde Pablo vuelve a repetir lo mismo, ¿no? Bueno, no recuerdo ahora exactamente. Donde Pablo dice nuevamente, ¿no?, que nosotros somos templo, lo que estábamos enseñando recién, ¿no? Templo del Espíritu Santo, ¿no? Y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Por eso es importante que nosotros nos afirmemos en Cristo, ¿no? Nos fortalezcamos en Cristo, ¿no? No importa, ahora ya total mencionamos el pasaje ese, pero no vayamos de tema, ¿no? Entonces Dios le promete a Josué: estaré contigo. Tú serás Josué, el que salva a mi pueblo, el que guía a mi pueblo, ¿eh? Es un tipo de Jesucristo, ¿no? Jesucristo es el que salva, ¿no? Pero podemos enfatizar esto, ¿no? Nadie te podrá hacer frente, ¿no? O sea, sí le iban a hacer frente, pero no iban a poder con él, ¿no? Con el pueblo, ¿no? Pero fíjate qué palabras, ¿no? Lo que Dios le dice a Josué, ¿no? En el versículo 2 le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, ¿no? Levántate, le dice a Josué, y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel, ¿no? Fíjate cómo Dios comienza hablándole a Josué, ¿no? Ahora murió Moisés, ahora tú levántate, ¿no? ¿Qué vas a hacer cuando la gente que siempre fue tu sostén un día parta de esta tierra, ¿no? Acá Dios le dice a Josué: levántate, no te quedes tirado ahí. Aunque los que te sostenían, los que eran tu guía, cayeron, se apartaron, no sé, están lejos de mis caminos, o murieron, levántate, ¿no? Levántate, ¿no? Y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Ustedes saben que esto, para que lo mediten, ¿no? Ahora vamos a entrar ir entrando en lo que venimos hablando, ¿no? No nos vamos a extender mucho igual, creo. Acá vemos como el Jordán, ¿no? El Jordán. Mediten en el Jordán. Acuérdense que el Jordán fue el medio que Dios usó para salvar a su pueblo, ¿no? Josué, para poder derribar los muros de Jericó, Dios usó un medio. Ese medio de salvación fue el Jordán. A través del Jordán ellos obtuvieron la victoria, ¿no? Elías también dice que y Eliseo golpearon y el Jordán se abrió y pasaron por el Jordán, ¿no? Entonces, ¿qué representa el Jordán? El Jordán representa el único medio de salvación. ¿Quién es? Jesucristo, la cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo. Ese es el único medio que Dios tiene para salvar al hombre, ¿no? Siempre es a través del Jordán, a través de la cruz podemos obtener la victoria, ¿no? No hay otro medio por el cual Dios nos da la victoria y la salvación, ¿no? Entonces, sigamos. En el 6 le dice: esfuérzate y sé valiente, ¿no? Esfuérzate y sé valiente, ¿eh? Fíjate qué importante que es esto, y los animo. Dos características que tiene que haber en todo cristiano, ¿no? Esfuérzate, ser esforzados, ¿no? Nada es fácil,
¿no? El camino de los cristianos no es fácil, es como la luz de la aurora. Va aclareciendo hasta que el día se hace perfecto. Por eso estos dos consejos que Dios le da a Josué, ¿no? El primero es esfuérzate, esfuérzate. Veamos en la palabra de Dios, creo que es segunda de Timoteo, lo vamos a buscar. Los animo a que busquen su Biblia, donde Pablo le dice a Timoteo, creo, no sé si es segunda o primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Timoteo 2:1. Presten atención, las mismas palabras que recibió Josué. Tú pues, le dice Pablo a Timoteo, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No, fíjate qué importante. Las mismas palabras que recibe Josué las recibe Timoteo como un líder y como un guía del pueblo de Dios. Y nosotros como cristianos, ¿no? Hijo mío, le dice Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia, ¿no? Todos los esfuerzos que podamos hacer sin el Señor, sin la gracia, no tienen sentido. Por eso siempre tiene que estar la gracia de por medio. Nunca tenemos que valernos de nuestra propia fuerza. Siempre tenemos que esforzarnos por medio de Cristo, por medio de la gracia, ¿no? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, ¿no? Por eso ustedes tienen que esforzarse, pero por medio de la gracia, siempre reconociendo que la gloria es de Dios. Nunca digan, yo lo logré porque me esforcé, porque soy un... no, lo logré gracias a Jesús, la gloria es de Él, es por medio de la gracia, ¿no? Pero eso no quiere decir que no me tenga que esforzar, me tengo que esforzar, te tenés que esforzar para orar, para leer la palabra, para permanecer firme en Cristo. Fíjense, a ver si lo encontramos en Jueces. Lo podemos buscar, creo que es capítulo 6. Jueces. A ver. Jueces capítulo 6. Cuando Dios se le aparece a Gedeón. Fíjate, las dos características que tenía Josué, las que tenía Timoteo. Dice que Israel estaba siendo destruido por los enemigos y se le apareció el ángel de Jehová, que otro día vamos a estudiar que el ángel de Jehová acá es Jesucristo. No es un ángel, sino un mensajero, que es muy diferente. Y no es creado, es Dios mismo. Esto ya en otro momento lo estudiaremos a fondo, pero dejemos a un lado y vayamos al tema. El ángel de Jehová se le apareció y le dijo a Gedeón, Jehová está contigo. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Yo estaré contigo. Las dos palabras que siguen. Varón esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente. Gedeón. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Esfuérzate y sé valiente. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Esfuérzate en la gracia, ¿no? Todo en la vida se consigue a través de los esfuerzos. Para lograr algo en la vida tenemos que trabajar, nos tenemos que esforzar. Todo se necesita esfuerzo. Te tenés que esforzar para sostener tu familia, para sostenerte en la fe. Para todas las cosas de la vida se necesita esfuerzo. Y lo segundo que se necesita para alcanzar los propósitos de Dios es valentía. Ser valiente. ¿Por qué ser valiente? Porque un valiente es aquel que enfrenta situaciones que otros no se atreven a enfrentar, ¿no? Necesitas valentía para enfrentar tu pecado. Necesitas valentía, es más, le digo, para reconocer el pecado. Porque muchas veces dice la palabra de Dios en Timoteo, creo que es segunda de Timoteo 1.6 o primera de Timoteo 1.6, no recuerdo, dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y se necesita valentía, se necesita ser esforzado, se necesita valentía para decirle no al pecado, para soportar muchas veces los que se burlan de vos, que se burlan de tu fe,
¿no? Se necesita ser valiente. Un valiente es alguien que enfrenta, que va adelante y enfrenta situaciones, ¿no? Y esto era necesario. No sé si Josué lo era o no lo era. A lo mejor no era ni esforzado. Sí, seguramente era esforzado, ¿no? Por todo lo que fue Josué. Pero lo que se venía sobre él era fuerte. Por eso Dios es como que le dice, mira, hasta ahora te esforzaste y fuiste valiente, pero no es suficiente, Josué. Esfuérzate, 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 ¿no? Muchas veces se te van a levantar a tu alrededor, ¿no? Aún tus mismos familiares, para sacarte de la oración, para sacarte de la búsqueda de Dios. Pero tenés que ser esforzado, ¿no? Negarte a cosas por buscar a Dios, ¿no? Entonces, yo aplico esa palabra para mí y le pido a Dios que me ayude, Señor, a ser esforzado, ¿no? Y fíjese lo que dice Pablo en Efesios, ¿no? Efesios capítulo 6, dice el apóstol Pablo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si hoy estás débil, dice la Biblia, diga al débil, fuerte soy. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿no? Por eso quiero impartir esta palabra sobre tu vida, ¿no? Fortalecete en Dios, en el poder de su fuerza, ¿no? Esfuérzate y sé valiente, ¿no? Vamos a ver las tres características y la tercera, y con esto terminamos, ¿no? Nuevamente, solamente esfuérzate y sé muy valiente en el versículo 7. ¿Para qué se necesita esfuerzo y valentía? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y acá está la tercera característica de un verdadero cristiano. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué dijimos al principio? Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en ustedes. Nunca se apartará de tu boca. Tenemos que hablar la palabra, mencionar la palabra, decir la palabra. ¿Se acuerda cuando aquel, creo que fue el centurión, que le dijo, di la palabra y mi criado sanará? La palabra de Dios tiene sanidad, para el alma, para el que está afligido, ¿no? Aún sanidad física, ¿no? Hay que hablar la palabra. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante. Sino que acá estaban las tres claves de la victoria para Josué y que la queremos compartir con cada uno y para nosotros. Tres claves para la victoria. Esfuérzate. Como cristiano, esfuérzate. Segundo, sé valiente. Sé valiente, ¿no? Tercero, medita en mi palabra. Guarda mi palabra, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo, no dice algo, alguna cosa, todo te saldrá bien. ¿Querés que te vaya bien en la vida, en tus estudios, en todo lo que haces, en tu trabajo? Meditá en la palabra de día y de noche. Comenzá la mañana, en vez de prendiendo la televisión, comenzá abriendo tu Biblia y leyendo un pasaje de la Biblia. ¿Cuánto te puede llevar? 5 minutos, 10 minutos. Y meditar es como comer. Ustedes saben que uno puede comer a lo rápido. Yo a veces suelo comer muy rápido y eso no es algo bueno. Porque cuando uno come rápido no hace la digestión y la comida no la digerís. Te cae pesada, ¿no? Y lo mismo pasa con la palabra de Dios. Podemos leerla como un diario. Hoy tengo que leer y leo y no medito. Por eso hay un poder tremendo cuando meditamos en la palabra de Dios, ¿no? Porque la palabra tiene un mensaje. Como muchas veces compartimos en las mañanas, meditaciones sobre pasajes, ¿no? Para eso hay que leer y meditar.
leer, meditar, hablar la palabra, compartirla con el otro. Mirá, hermano, o el que está en tu casa, mirá, leí esta palabra, mirá qué lindo, vamos a compartir la palabra, hablar la palabra. Y a medida que hablan empiezan a descubrir que hay cosas escondidas, riquezas espirituales, escondidas en la palabra de Dios, ¿no? Y ahí podemos encontrar un mundo de riqueza, ¿no? Y por eso acá la clave de Josué era: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿no? De día y de noche meditarás en él, ¿no? El libro de la ley era el Pentateuco, eran los 5 libros que escribió Moisés, de Génesis a Deuteronomio, ¿no? Entonces, es importante para nosotros meditar. No vamos a extenderlo demasiado, pero quiero dejarle estos 3 consejos. Esfuérzate, a todos los jóvenes se lo digo, no pongan excusa para no buscar a Dios. Esfuérzate, esfuérzate, porque tu fuerza no viene de ti, sino que viene del Señor. Como dijimos recién, Efesios 6:1 creo que es en adelante. Fortaleceos en el Señor, ¿no? Timoteo 2:1, primera Timoteo 2, primera creo que era. Hijo mío, fuérzate en la gracia, ¿no? Gedeón, varón esforzado y valiente. Josué, esfuérzate y sé muy valiente, ¿no? Muy valiente. Y vamos a concluir con esto. Pero fíjense, el poder de meditar en la palabra de Dios. Con esto vamos a terminar, para que no se nos vaya la hora. Mediten en cada cosa que hablamos. Vayan a la Biblia y lean. Empiecen el día leyendo la palabra. Y cuando estén por ahí trabajando, haciendo cualquier otra cosa, mediten en ese versículo que leyeron. ¿Qué me quiere decir Dios con esto? Oren: Señor, háblame a través de tu palabra, ¿no? Y vuelvan a leer ese pasaje y meditar y ténganlo en la mente. Pensar en todo lo bueno, dice, en todo lo justo, en todo lo de buen nombre. En esto pensad, dice Pablo en Filipenses, ¿no? En esto pensad, ¿no? Fíjate, Salmo 1, dice la palabra de Dios. El primer capítulo de Salmo comienza hablando de esta gran verdad, de esta clave para la victoria de todo creyente. ¿Cómo empezamos hablando? ¿Cómo hago para permanecer en Cristo, ¿no? Y que Cristo permanezca en mí. Guardando la palabra, ¿no? Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de malos, el que anda juntándose con otro para criticar, para juzgar, para hablar mal, ni en camino de pecadores, que no andan. El camino son las decisiones que toman los pecadores, andar en la perversión de este mundo, ¿no? Ni en silla de escarnecedores, estos son los burladores, se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. ¿Qué le dijo a Josué? No se apartará de tu boca este libro de la ley, meditarás en mi palabra de día y de noche, y entonces todo lo que emprendas, todo será prosperado y todo te saldrá bien. ¿Nunca te encontraste con gente que dice: yo no pego una, todo me sale mal, todo lo que hago me sale mal, ¿no? Y a veces no es la culpa del diablo, a veces sí, y a veces Dios nos está probando, pero no siempre sucede eso. Muchas veces nos va mal porque no guardamos la palabra, porque no meditamos en la palabra, porque no hacemos caso. Miren, la palabra tiene poder. Yo estoy convencido de eso. Cuando hablamos la palabra, cuando meditamos en la palabra dice, esto lo dice Pablo, ¿no? Eso está en Colosenses, no recuerdo ahora el pasaje, pero en Colosenses dice Pablo, dice: ustedes recibieron la palabra de Dios, la cual actúa poderosamente en vosotros los creyentes. No me acuerdo si era Colosenses o Tesalonicenses, no recuerdo exactamente ahora el pasaje. Vean si lo puedo. Esto es una verdad que menciona Pablo, ¿no? A ver si la podemos encontrar. No sé
sé si era primero o segundo de Tesalonicenses, creo que es. Vamos a buscarla. A ver si la podemos encontrar acá. Acá está. Primera de Tesalonicenses 2:13. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Qué hace la palabra? Actúa. La palabra es viva y eficaz, la palabra tiene poder, no es filosofía, no es un diario. Cuando hablamos la palabra se produce un cambio en nuestro interior. No tengo fuerza para dejar el pecado, pero cuando empiezo a meditar en la palabra actúa en mí y me da la fuerza para cambiar. Y por eso es tan clave meditar en la palabra. Y esto, el primer capítulo de Salmo empieza hablando del que medita en la palabra, ¿no? El primer capítulo de Josué empieza hablando del que medita en la palabra. Fíjense, no es casualidad, ¿no? Es muy importante meditar en la palabra, ¿no? Acá dice, bienaventurado aquel varón que en la ley de Jehová es su delicia, se deleita. Lee la palabra y empieza a decir, qué hermoso esto que dice la palabra de Dios. Qué hermoso esto que encuentro, qué tremendo. Y se empieza a deleitar. Es como cuando vos agarras una comida, helado. A mí me gusta mucho el helado, ¿no? O algo y lo saboreas y decís, qué rico, cómo me comería 1 kilo de helado, ¿no? O algo, una comida que te gusta, que vos te deleitas en comerlo, ¿no? Y la palabra es como si fuera comida para el alma, ¿no? Nos deleitamos, saboreamos, meditamos y nos deleitamos, ¿no? Viste que dice, deleítate a sí mismo Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Finalmente, el que medita en la palabra será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Qué le dijo Josué? Todo lo que hagas te saldrá bien, y todo lo que emprendas prosperará. Y yo quiero impartir esta palabra. Miren, yo quería hablar de la salvación. Y hablé con Rocío, y Rocío es testigo, antes de comenzar el video. Le dije, Rocío, ni habíamos preparado nada. Y le dije, Rocío, vamos a hablar de esto. Y bueno, oramos, hicimos una pequeña oración. Y el Señor nos guió. Porque seguramente esta palabra, muchos de ustedes la necesitan, estoy seguro. Por eso Dios nos guió, ¿no? Y dice, da fruto. Fíjate qué pasa cuando un árbol está junto a las corrientes de las aguas. Cuando un creyente medita en la palabra, ¿qué hace? Da fruto. A su tiempo, porque el fruto lleva un tiempo, ¿no? Pero ya está trabajando la palabra para llevar ese fruto, ¿no? No es que capaz que leí un versículo y ya mañana lo estoy poniendo por obra. Pero ese versículo que leí, esa palabra, ya está actuando, como leímos recién, está actuando en mí y me está produciendo un fruto. A su tiempo dará el fruto, ¿no? Por eso no te desanimes, pero no cabe duda que la palabra tiene poder cuando meditamos en ella. Da fruto a su tiempo. Su hoja no cae. ¿Qué representa la hoja? El testimonio del árbol. ¿Cómo identificas un árbol? Por la hoja. Yo cuando estudiaba turismo me hacían comparar las hojas de los árboles. Por ejemplo, acá en Ushuaia tenemos el guindo, el ñire y la lenga. Si vos lo ves de afuera, son iguales. Pero ¿cómo lo diferencias? Por la hoja. Agarrá una hoja del ñire, del guindo y la lenga y las tres son diferentes. Tienen una forma diferente la hoja. La hoja es el testimonio del árbol. Por eso acá dice, su hoja no cae, su testimonio no cae, permanece firme. El enemigo lo quiere voltear.
pero permanece firme porque la palabra es como un ancla. La palabra, así dice Jesús, ¿no? ¿Con qué compararé al hombre prudente? Con aquel que edificó su casa sobre la roca. La roca es la palabra, ¿no? Cristo, ¿no? Su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Les dejo esta palabra. Que el Señor los bendiga grandemente, sigan firmes en Cristo y que puedan meditar en la palabra de Dios. Compartan con los otros jóvenes la palabra y enfóquense en este tiempo en meditar en la palabra. Comiencen el día meditando en la palabra. Y si pueden terminar el día también pensando. A veces no hace falta estar con la Biblia en la mano, porque la palabra está acá. Una vez que la leíste ya te quedó acá, ¿no? Meditá y dejá que la palabra actúe en vos. Así que te mando un fuerte abrazo y bendiciones para todos.